Buenas tardes a todos los presentes. Primero quisiera dar las gracias a la Comisión de Derecho Administrativo del colegio por esta invitación que se me hace nuevamente. Si me regalan el... Gracias. Quisiera aclarar, eso sí, previamente que la posición que voy a externar en esta charla es una posición personal que no necesariamente representa la posición institucional de la Procuraduría General de la República. Partiendo de eso, pues debemos señalar como principio fundamental de todo el actuar administrativo, como principio fundamental de todo el actuar administrativo podemos señalar al principio de legalidad reconocido en el artículo 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, a partir del cual toda la administración se encuentra sujeta a las normas del ordenamiento jurídico y en consecuencia sus funcionarios únicamente pueden hacer aquello que esté expresamente previsto. Los funcionarios públicos por principio constitucional son simples depositarios de la ley y por tanto sus actuaciones deben fundamentarse en una norma expresa que los habilite prohibiéndoles realizar todos aquellos actos que no estén expresamente autorizados. De esta forma, toda actuación administrativa debe estar en principio autorizada en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ello no significa que todos y cada uno de los elementos del acto administrativo deban estar previstos o regulados expresamente, pero sí debe estar contemplado al menos su ejercicio. De ahí que aquellos aspectos que se encuentren regulados de manera expresa sean de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios de la administración. Sin embargo, ese ejercicio de la potestad administrativa en algunos casos remite a una estimación subjetiva de la administración. De ahí la importancia de distinguir entre las distintas potestades administrativas para empezar a analizar el tema de la discrecionalidad. En primer lugar, debemos encontrar a las potestades regladas de la administración, que son aquellas donde el supuesto de hecho está expresamente contemplado en la norma jurídica y por lo tanto la potestad de valoración de la administración es nula. Y por el contrario, cuando estamos frente a las potestades discrecionales, se otorga a la administración un margen de decisión para aplicar la ley en función de las circunstancias del caso concreto. La discrecionalidad entonces es la libertad de elección que tiene la administración de escoger entre diferentes alternativas, todas igualmente válidas, por no estar la solución expresamente regulada en una norma legal. En presencia de poderes discrecionales, la administración tiene un margen importante de apreciación y de escogencia para tomar la decisión. Y aunque nuestro régimen constitucional clama por un sometimiento absoluto al Estado de Derecho, lo cierto es que existen vacíos o espacios abiertos en casi toda conducta administrativa. Por ello, es normal y necesario que la administración tenga la facultad de obrar y de escoger entre diferentes alternativas en aras del interés público. Y por ello la discrecionalidad administrativa es necesaria para la satisfacción de las exigencias ciudadanas. Esa libertad, sin embargo, no puede ser equiparada con arbitrariedad, pues su existencia tiene también fundamento en la ley y debe estar delimitada por esta. Nuestra Ley General de la Administración Pública reconoce expresamente que incluso que la discrecionalidad podrá darse incluso ante ausencia de ley, pero siempre está sometida a los límites que le impone el ordenamiento de manera expresa o implícita para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. De ahí que a la luz de la ley general sea indispensable conocer cuáles son esos límites a la discrecionalidad legislativa, pues este va a ser el parámetro a partir del cual pueda ser controlado el acto discrecional.
En la ley general podemos encontrar límites expresamente contemplados, regulados así por el legislador, y límites implícitos también del acto discrecional que, como veremos, están más escondidos en las normas y no necesariamente hay un reconocimiento expreso. Sin embargo, no por ello dejan de ser importantes. Procederé, en primer lugar, a referirme a los límites expresos o expresamente contemplados en la Ley General de la Administración en cuanto al acto discrecional. En primer lugar, los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública reconocen que la discrecionalidad administrativa debe siempre operar bajo los límites de la ciencia, de la técnica, de la lógica, la justicia y las reglas de la conveniencia. Esto obliga a la administración no solo a fundamentar sus decisiones en criterios técnicos, sino que además debe motivar el acto administrativo aun cuando éste sea de carácter discrecional. La motivación del acto es un requisito indispensable frente a actuaciones discrecionales y aun cuando existe un margen de valoración de la administración, en estos casos pues no significa que pueda separarse de los criterios técnicos para emitir su decisión. Cualquier acto discrecional que se emita en violación de estos principios pues llevaría necesariamente a la declaratoria de su invalidez. En segundo lugar, la Ley General establece como límite expreso de la discrecionalidad administrativa los derechos de los particulares. Específicamente, el artículo 17 de la Ley General es claro en señalar que la discrecionalidad estará limitada o la actuación de la administración en estos casos estará limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo norma en contrario. Por ello, el acto discrecional no puede desconocer los derechos subjetivos de los particulares y la administración no puede revocar discrecionalmente estos derechos que ha otorgado sin seguir previamente el proceso de lesividad. El tercer límite que podemos encontrar en la Ley General se refiere al supuesto regulado en el artículo 261 de la ley en cuanto a los principios de racionalidad y razonabilidad. La administración necesariamente debe, dentro de todo procedimiento administrativo, actuar con apego al ordenamiento y específicamente tomando como parámetro a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Sus actuaciones deben necesariamente estar sometidas a estos criterios. Por tanto, debemos reconocer que nuestra Ley General en realidad no reconoce actos ni potestades administrativas plenamente discrecionales, sino que en realidad solo se presentan ciertos elementos discrecionales de la potestad administrativa. Decimos esto porque la discrecionalidad de modo alguno, como indicamos, permite o autoriza a la arbitrariedad y aun cuando exista un margen de apreciación, la interdicción de la arbitrariedad se constituye en un principio fundamental que permea todo el derecho administrativo y toda actuación de la administración, aun cuando estemos frente a actuaciones discrecionales. Por tanto, el juez contencioso puede y debe ejercer control de la legalidad, no solo sobre los aspectos reglados del acto, sino también ante las violaciones de esos límites dispuestos para el acto discrecional. Existe un vicio de exceso de poder si la administración no se sujeta a esos límites establecidos en el ordenamiento para el ejercicio de las potestades discrecionales. Y podría pasar también que un juzgador pueda determinar que ante un caso concreto la conducta que la administración consideró como discrecional en realidad no lo sea por contener elementos reglados en un acto concreto.
Entonces, el juez contencioso debe ejercer como un contralor de legalidad de los elementos reglados del acto, pero también debe ser un observador de los límites del acto discrecional y de ahí que realice un control implícito de ese acto discrecional. Por ello, en palabras de la Sala Constitucional, el único poder que el derecho de la Constitución acepta como legítimo en su concreto ejercicio es el que se presenta como resultado de una voluntad racional, demostrándose para cada caso concreto que se cuenta con razones justificadas, objetivas y consistentes. Además de los límites que expresamente establece la Ley General en materia de actos discrecionales, también podemos encontrar a lo largo del articulado de la ley una serie de límites implícitos o parámetros de control que puede utilizar el juez a la hora de analizar el acto discrecional. En principio, la Ley General de la Administración Pública parte de o se apoya en una tesis tradicional del control de los elementos reglados del acto y por lo tanto pues deberá revisarse la competencia, el fin del acto, en forma imprecisa el motivo o el contenido y la desviación de poder como parámetros de interpretación. Como premisa general, un acto de contenido discrecional solo podría ser anulado si se ha dictado sin amparo de una potestad válida o en violación de una norma de procedimiento, utilizándose una potestad diferente a la prevista en el ordenamiento jurídico y por ello la desviación de poder se constituye un parámetro para controlar el acto discrecional. Sin embargo, además de esos límites que hemos anteriormente establecido para los actos discrecionales, también podemos encontrar otras técnicas de control que permiten realizar la valoración del acto discrecional y que también encuentran fundamento en la Ley General de la Administración Pública. En primer lugar, el control de los hechos determinantes. La realidad siempre es una y solamente puede ser una y por lo tanto si hay un error en la apreciación de los hechos o en su valoración jurídica, podrá impugnarse el acto discrecional. Este se constituye en un control de la racionalidad intrínseca del acto o de la decisión. Por tanto, el juez, a través del control de los hechos determinantes de la concreta actuación administrativa, podrá ver si existe o no un error que invalidaría el ejercicio de la potestad discrecional. En segundo lugar, la Ley General reconoce el control a través de los conceptos jurídicos indeterminados. Conceptos como la buena fe, las buenas costumbres, la moral, entre otros, no aparecen bien precisados en la norma, pero sirven de parámetro para ser precisados por el juez al momento de la valoración concreta de la competencia discrecional. Debe valorarse en consecuencia si la administración ha aplicado correctamente estos conceptos jurídicos indeterminados, aunque por la imprecisión de estos conceptos, en realidad el control judicial no será de máxima intensidad, sino más bien se tratará de un control negativo. Y así está reconocido en el numeral 133 de la Ley General de la Administración Pública que relativo al motivo del acto administrativo señala que cuando esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento. En tercer lugar, podemos encontrar que la Ley General también reconoce un control del acto discrecional a través de los principios generales del derecho. La decisión discrecional no solo debe ser razonable y proporcional, sino que además debe ser conforme a los principios de buena fe, de interdicción de la arbitrariedad, el principio de igualdad y una serie de principios constitucionales y legales que permean todo el ordenamiento jurídico.
En el artículo 14, la Ley General reconoce expresamente la posibilidad de autorizar los actos administrativos a partir de los principios generales del derecho, y esto aplica también para las competencias discrecionales. En la Ley General, además, se extrae la obligación de que el acto o el poder discrecional coexista con el principio de legalidad, con lo cual este principio se constituye también en un límite implícito del acto discrecional. El principio de legalidad, según el cual ya señalamos que todos los funcionarios solo pueden realizar aquello que expresamente se les autoriza, pues necesariamente constituye un límite negativo del acto discrecional. Además, a partir de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, el acto discrecional necesariamente debe ser ejercido en un correcto equilibrio entre la eficiencia de la administración y los derechos fundamentales de las personas. Y de ahí que a la hora de controlarse el acto o la potestad discrecional, pues debe hacerse un análisis integral de todas las normas de la Ley General de la Administración Pública que remiten no solo a los límites expresamente contemplados, sino también a una serie de obligaciones que debe seguir la Administración al momento de dictar los actos administrativos. Si analizamos la Ley General, en realidad ahí no se establece una lista taxativa de cuáles actos de la Administración puedan ser considerados discrecionales. Únicamente existe una referencia a la anulación de oficio del acto relativamente nulo, que el legislador lo ha establecido en la Ley General como de carácter discrecional, y por lo tanto la Administración debe decidir si anula o no un acto relativamente nulo, aunque siempre, por supuesto, contemplando el interés público existente. No obstante lo anterior, la jurisprudencia, a partir de normas constitucionales y legales, ha reconocido una serie de actos estrictamente discrecionales o de naturaleza discrecional, y donde ha reconocido un amplio margen a la Administración en su actuación. No significa, sin embargo, que quede absolutamente abstraída de las normas dispuestas en el ordenamiento jurídico, y por eso debe realizarse un ejercicio racional de esta potestad. La potestad reglamentaria, que es la potestad típica discrecional de la Administración, también es controlable mediante las técnicas que ya señalamos de los hechos determinantes, los conceptos jurídicos indeterminados y los principios generales del derecho. Y por supuesto que la Administración deberá siempre velar porque se cumpla el espíritu del legislador. El nombramiento de empleados de confianza se ha reconocido también como de libre selección y remoción, por lo que puede considerarse una potestad discrecional de la Administración. Sin embargo, esta potestad queda también sujeta al principio de legalidad y al principio de idoneidad contemplado en la Constitución, y por lo tanto, la designación de una persona no puede descansar únicamente en la voluntad psicológica del funcionario que está nombrando. Este debe ver una serie de principios en aras del interés público y sobre todo respetar el principio de idoneidad al momento de hacer el nombramiento. También se ha establecido que el otorgamiento de licencias o de permisos a los funcionarios públicos constituye una potestad discrecional de la Administración que deriva de la potestad de prestación efectiva de los servicios públicos contemplada en el numeral 4 de la Ley General de la Administración Pública. Las dependencias públicas también gozan de un amplio margen de discrecionalidad en organizar sus despachos y el servicio público que brindan, y esto ha sido reconocido a partir de las normas de la Ley General que le otorga a la Administración la potestad de dictar reglamentos de organización y de servicio. Por tanto, la discrecionalidad de la Administración debe tener siempre una justificación razonable y un fundamento jurídico suficiente a fin de que el acto que se emita en cada caso sea válido y eficaz
y respete los principios de continuidad y eficiencia del servicio público prestado. Sin embargo, como reflexión final, para no extenderme más, debemos concluir que en realidad nuestro ordenamiento jurídico a lo sumo lo que permite es un margen de flexibilidad para la administración, pero no le exime de sujetar sus decisiones a criterios objetivos y al interés público existente en cada caso concreto. La Ley General también establece ciertos límites a la discrecionalidad de los actos que emiten las instituciones y demás organismos de carácter público. Sin embargo, es claro que el legislador no puede prever, como sería deseable, que toda gama de circunstancias que puedan presentarse y estén reguladas en una norma jurídica. Ello no quiere decir que la esfera de apreciación del interés público que debe dejarse inevitablemente en manos de la administración no deba estar limitada de alguna forma, y de ahí la importancia de la labor del juez contencioso en la valoración de los límites, aún tratándose de los actos discrecionales. Por ello, creo que la discusión más que todo debe centrarse no tanto en si debe admitirse o no el control de los actos discrecionales, sino más bien cuáles serán los criterios y los límites que empleará el juez para realizar ese control. Muchas gracias.